Bienvenidos a Economía. Elon Musk y Twitter se verán las caras ante los tribunales en octubre. Así lo ha decidido una jueza de Delaware tras aceptar la demanda de la red social contra el magnate y su solicitud de que el proceso se inicie cuanto antes. Esta será la primera vista del juicio tras la querella interpuesta por Twitter contra Elon Musk por haber renunciado a comprar la empresa por 44.000 millones de dólares, pese al acuerdo al que habían llegado. Con este proceso, Twitter busca obligar al magnate a adquirir la red social. Jesús García, ¿qué significa para Musk esta primera derrota en la corte de Delaware? Pues este primer golpe para el equipo de defensa de Elon Musk significan tres cosas, básicamente. Que Twitter tiene un caso mercantil sólido para obligar a Musk a honrar el acuerdo de 44.000 millones de dólares para comprar la red social. Esto según en opinión de expertos en derecho mercantil. La segunda razón es que Musk y su equipo falló al intentar rebasar la fecha del 24 de octubre, después de la cual cualquiera de las partes podría haberse salido del acuerdo sin penalización alguna. Por eso Musk quería que el juicio fuera hasta febrero del 2023. El argumento de la defensa de Musk, y esta sería la tercera parte de la defensa de Musk, sobre que tiene poco tiempo para revisar la extensa documentación, es un, digamos, argumento común en casos tan grandes como esto, pero bueno, evidentemente muestra la falta de una estrategia sólida en la defensa. ¿Qué puede pasar? Elon Musk podría llegar a un acuerdo antes de que se realice el juicio en octubre. Esto es algo común en procesos similares y de esta magnitud. Si no hay un acuerdo, dadas las primeras señales que estamos viendo, y en opinión de expertos, entonces Twitter podría tener, digamos, alguna posibilidad de ganar el proceso. Primera victoria para Twitter, pues ¿cómo beneficia esto a la red social, justo o incluso antes del juicio? Cuando Musk dijo que Twitter mentía sobre que el 5% de las cuentas son falsas, el valor de la empresa de esta red social se desplomó. El plan original, recordemos, era comprar a la red social en $54.20 por acción, pero tras la cancelación del acuerdo, Twitter se desplomó a $32.65 por acción. A partir del 11 de julio, cuando decidió demandar a Musk, Twitter comenzó a recuperar la confianza de los inversionistas, porque esto mostró la acción de lo que los argumentos de Twitter eran sólidos para poder continuar con el acuerdo. Hoy vimos una jornada bastante positiva para Twitter, aunque está lejos de los $51.70 por acción que registró en mayo pasado, pues rozó prácticamente los $40. Mientras Tesla tuvo una jornada bastante desigual en la bolsa este día, porque, bueno, muestra también parte de los niveles de confianza que se tiene en Musk. Gracias, Jesús. Desde Nueva York. Hasta luego. Y nos vamos a Panamá, donde el gobierno no asistió a la mesa de negociación con los sindicatos y los pueblos indígenas prevista para este martes. Las partes habían acordado reunirse después de que se rompiera un acuerdo previo para desbloquear las protestas que desde hace más de 2 semanas se vienen dando en varias ciudades del país a causa de la inflación y la corrupción. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas decretó un paro nacional indefinido. Las protestas en Panamá siguen en pie. Tras el fracaso el lunes del acuerdo que había sido firmado entre el gobierno y algunas organizaciones sociales, ahora fueron las autoridades panameñas las que dieron la sorpresa y no asistieron a la mesa de diálogo el martes. Después de 2 semanas de protestas, el acuerdo parecía poner fin a la crisis social. Pero el descontento se produce en un escenario de 4,2% de inflación interanual registrado en mayo, una tasa de desempleo en torno al 10% y una pobreza que afecta al 20% de la población. Tras 2 semanas de protestas, varios sectores denuncian ya señales de desabastecimiento. Aquí, como ven, casi la mayoría puesto ya está cerrado tempranito, que no tienen que vender. Esperemos a ver si los gobiernos y los dirigentes del gobierno llegan a una solución pronto, que abran ya para que todo el mundo se mueva en su negocio y cada ruta esté libre. La escasez de mercancía es ya notable y de la fruta, vegetales y legumbres que llegan a este tipo de mercados, solo un 30% sirve para la venta. El domingo, el gobierno panameño y la Unión Sindical ANADEPO, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos, firmaban un acuerdo que ofrecía rebajar el precio del combustible a cambio de desbloquear carreteras.
un pacto posteriormente rechazado por varios colectivos que reclamaban tratar también el precio de la canasta básica, disparado por la creciente inflación y el de los medicamentos. También el aspecto de la corrupción en las filas del actual ejecutivo es, según varios gremios, un aspecto a tratar. Las protestas y los bloqueos de carreteras iniciaron hace más de 2 semanas en lo que es ya la mayor crisis social desde la invasión de Estados Unidos en 1989. Protestas que generaron pérdidas millonarias y desabastecimiento de combustible y alimentos. La reanudación del suministro de gas ruso a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 está programada para este jueves, tras completar las tareas de mantenimiento. Al menos así lo han confirmado a la agencia Reuters 2 fuentes diferentes relacionadas con la exportación de gas. Aunque en Europa pocos se lo creen. El portavoz de la Comisión Europea dijo que el bloque comunitario está preparado para hacer frente a la desconexión del gas ruso. Escuchemos. Lo que está claro es que al preparar los planes de contingencia para el invierno, nos basamos en el peor escenario posible. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como los comisarios ya lo han explicado. Todo el mundo lo sabe. ¿Y cuál es el peor escenario posible? El que nos ocupa actualmente. Por tanto, tenemos que asumirlo en base a una planificación. Si Gazprom interrumpirá total o parcialmente el suministro de gas, eso todavía no lo sabemos. La industria peletera griega ha tenido desde siempre un gran cliente, al menos durante décadas. Rusia. La mayoría de pieles producidas en Grecia iban destinadas a la población rusa más pudiente y a su severo clima invernal. Pero ahora las sanciones ponen en aprietos a este sector. Este comercio de la localidad griega de Kastoria lleva 40 años produciendo abrigos de piel específicamente para clientes rusos. Pero tras la invasión de Ucrania, el sector local de la peletería, antes floreciente, se ve abocado al desempleo y la insolvencia. Nuestros almacenes están llenos de abrigos de piel. En 2021 compramos material para la colección de 2022, pero no se ha vendido nada. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Kastoria es el último centro de manufacturación peletera de Europa. El sector da empleo a 4.000 personas y Grecia es uno de los pocos países que permite la cría de animales para la peletería. Toda esta mercancía se confeccionó pensando en el mercado ruso. No la podemos vender a Corea o a China porque allí las mujeres tienen una complexión distinta. Las sanciones a Rusia han llevado a que estos abrigos sean considerados bienes de lujo que ni siquiera se pueden vender a turistas rusos en Grecia, lo que empuja a los peleteros a una situación sin salida. En Alemania se ha calculado la factura del cambio climático, exactamente 6.600 millones de euros cada año, al menos desde el año 2000. Así lo muestra un informe llevado a cabo por el Ministerio de Economía alemán, donde se enumeran los daños causados en el país por el cambio climático. El informe se dio a conocer para el encuentro del diálogo climático de Petersberg, aquí en Berlín. Los incendios forestales, las olas de calor y las alertas por sequía se han apoderado de Europa. Solo este verano en muchos países, entre ellos Reino Unido, Rumanía o España, se han alcanzado temperaturas nunca antes registradas. La Comisión Europea advierte que casi la mitad del territorio está en riesgo por sequía. La peor parte se la lleva a Italia. Pero en España se extienden los incendios forestales y las reservas de agua están muy por debajo del promedio de los últimos 10 años. Dejé mi país en llamas, literalmente en llamas. Más de 20.000 hectáreas han ardido en los últimos 3 días. Esta ola de calor ya ha causado más de 400 muertes y es la segunda en menos de un mes. Las altas temperaturas afectan sobre todo a la agricultura. Una situación que acabará sintiéndose también en los suministros de energía y agua. En el sureste del continente, Croacia ha limitado el uso de agua en la península de Istria. Las autoridades piden que se haga un uso responsable del suministro.
Hacemos un llamamiento a nuestros conciudadanos y turistas para que reduzcan su consumo de agua. En unos días sabremos si las medidas implementadas por el sistema de gestión de aguas han sido efectivas y podemos evitar cortes del suministro. Ante el aumento de los incendios forestales y otras consecuencias del cambio climático cada año, muchos temen que la situación no pueda más que empeorar. Y tras relajarse las restricciones adoptadas durante la pandemia, todo el mundo quiere viajar ahora. Por ello, el tráfico aéreo está viviendo un momento de mucha demanda de vuelos, algo que está obligando a aerolíneas de todo el mundo a resucitar una aeronave que ya todos consideraban muerta, el Airbus A380. A partir de ahora le veremos más a menudo sobrevolando los cielos. El Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, regresa con fuerza debido a la alta demanda que experimenta el transporte aéreo. Algunas aerolíneas como Emirates y British Airways no dan abasto y van a poner en funcionamiento toda su flota. Emirates de Dubái adquirió el mayor número de aviones A380, seguida de Singapore Airlines. El tercer puesto lo ocupa la aerolínea alemana Lufthansa, que también está decidida a reactivar algunos de sus superjumbos. La australiana Qantas y British Airways cuentan con una docena de ellos respectivamente. Lufthansa dejó aparcados en España muchos de sus aviones durante la pandemia, cuando el tráfico aéreo se paralizó casi por completo. Entre ellos los A380, que en principio no tenía previsto reactivar por ser demasiado grandes, contaminantes y muy poco rentables. Pese a ello, recurrirá ahora al A380, al igual que la competencia. Hasta aquí la economía. Ya saben que pueden ver esta y otras noticias en nuestra página web. Gracias y hasta pronto.